al doctor Ricardo Felipe por la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Doctor Ricardo de Felipe. Buenas tardes a todas las personas presentes. Agradezco a la Comisión Bicameral la participación que nos han brindado. Quiero manifestar de que no estoy solo. La Federación aglutina a 80 colegios de abogados de todo el país, desde Jujuy hasta Ushuaia, y también me acompañan y van a poner sus exposiciones oportunamente el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Coordinadora de Cajas, con lo cual queremos dejar asentado de que estamos trabajando en forma coordinada y conjunto en este tema y que toda la abogacía argentina organizada se encuentra representada en este momento, tanto por mí como por las Cajas y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La Federación ve con muy buenos ojos la unificación, la reforma y actualización del Código Civil, puesto que entendemos que es fundamental que la norma jurídica se adecue a los cambios sociales y a la realidad social que se viene dando, después de un código de hace más de 150 años que se ha sancionado y que nos ha regido. Pero entendemos de que existen algunas discrepancias o algunas discordancias entre los objetivos pretendidos y la regulación proyectada. ¿Por qué decimos esto? Porque uno de los puntos positivos que se vislumbran es esta adecuación de que la normativa privada, el derecho privado, se debe adecuar a la normativa constitucional y a los derechos internacionales y al derecho internacional de los derechos humanos, en razón de los convenios y de los pactos que el Estado argentino ha firmado. Pero también vemos que este constitucionalismo social de derecho que se pregona y que se implanta con esta nueva reforma, por un lado establece normas que así se adecúan, pero por otro lado introduce institutos y reglamentos que son del neoliberalismo más a ultranza que ha existido en la época de los 90. Por lo tanto, encontramos una contradicción. Luego me referiré en cada caso concreto para explicarles en qué sentido vemos esta injerencia y esta contradicción. Por otro lado, como dije, aceptamos perfectamente de este cambio de la norma social, de la norma jurídica, pero entendemos que debemos como abogados ser muy celosos de que esa norma se sancione sin que se vean afectados derechos y garantías de la sociedad, puesto que indudablemente no se pueden permitir porque violaría y haría en contradicción de ese constitucionalismo a que estamos haciendo referencia en un primer momento. También vemos alguna incongruencia en el sentido de que por un lado se pregona la seguridad jurídica y la celeridad en los procesos, pero entendemos de que en la medida de que no se respeten esos principios constitucionales como es el debido proceso y el derecho de defensa de la sociedad, esa celeridad y esa seguridad jurídica se vería perjudicada y iría en desmedro de lo que se está pregonando y de lo que se quiere, en definitiva, proteger. Concretamente, ¿en qué aspectos podemos ver esta afectación de los derechos de defensa? En modo muy sintético y rápido, les puedo mencionar el artículo 448 y 449 de las convenciones matrimoniales, que solamente exige la forma de constitución y modificación a través de escrituras públicas. Nosotros entendemos, desde que se está realizando, desde el momento que se celebra una convención prenupcial, expresamente un renunciamiento de derechos, es decir, se está renunciando al sistema de bienes gananciales, con lo cual dejarlo solamente sometido a una escritura pública sin el debido asesoramiento y sin el resguardo de esos derechos estaría en desmedro de la sociedad. Otro de los aspectos que entendemos donde se ve afectado este derecho de defensa y las garantías de la ciudadanía son en los órganos de fiscalización de las sociedades que se crean y que se regulan. Entendemos esto porque no se prevé que esos órganos de fiscalización deben estar integrados por abogados, que son las únicas personas idóneas como para poder asesorar y para poder resguardar tanto los derechos de los asociados como los derechos de la sociedad en sí. También en la exclusión de un socio se establece un régimen de cómo se debe excluir un socio, pero al reglamentar y al establecer cómo se debe hacer el procedimiento de exclusión,
no se garantiza expresamente que se debe ejercer el derecho de defensa del socio que se encuentra excluido, lo cual podemos encontrarnos con arbitrariedades. También en la partición de la comunidad de gananciales, entendemos que en excepción del caso de una partición que se da por una causa de muerte, por ejemplo, quizás cuando son las causas conflictivas, como puede ser un divorcio, consideramos que expresamente se debe dejar establecido también de que el juez debe oír a las partes, se tiene que hacer esa partición a través de una homologación judicial, dejando expresa constancia de que las partes sean oídas con asesoramiento letrado. También se crea una figura de la consignación extrajudicial, estableciendo que el deudor, en caso de controversia, debe dejar en una escribanía o ante un registro, ante un escribano, la suma de dinero para consignar extrajudicialmente su deuda, lo cual consideramos de que no es conveniente en razón de que del solo momento que hay una controversia y una dificultad en la consignación, evidentemente estamos hablando de un conflicto y por consiguiente no es necesario y se genera una inseguridad jurídica dejarlo solamente ante un escribano. Consideramos por consiguiente de que se debe suprimir este apartado que crea la figura de la consignación extrajudicial para dejarlo solamente regido en materia de la consignación judicial. También se prevé, se deja sin efecto o se establece de alguna manera las cesiones de derechos y acciones hereditarias, en donde solamente se va a aceptar a través de una escritura pública. Consideramos que de esta manera se está dejando de lado la posibilidad de hacer este tipo de cesiones a través de actas judiciales, lo cual es de una práctica muy habitual, tribunalicia y además de muy bajo costo, con lo cual simplemente sugerimos incorporar también que se pueda hacer por acta judicial. También está la cuestión del perito tasador en las sucesiones, donde entendemos que esto es una actividad jurisdiccional y por consiguiente no se especifica cuál es la persona capacitada para realizar esta partición y entendemos que por ser una actividad jurisdiccional debe aclararse que se tiene que ser abogado. También se restringe la acción de reducción quitándole el efecto rey persecutorio a el heredero legítimo por una donación realizada por una persona que puede ser su padre y en definitiva se establece que el plazo para poder iniciar esa acción de rey persecución es desde los 10 años desde que el donatario o el comprador subsiguiente de buena fe con una posesión de 10 años adquiriría el derecho y dejaría sin efecto la posibilidad de que el heredero forzoso pueda reclamar hacer esta acción de reducción viéndose afectada su legítima. Es decir, entendemos que esta acción, esta introducción, esta imposibilidad que se le da al heredero es inconstitucional porque afecta directamente la protección integral de la familia al reducir la legítima y a su vez también consideramos de que se viola un principio jurídico elemental, de que se empieza a correr un plazo de prescripción antes que el heredero tenga derecho a poder ejercerla, puesto que hasta que tanto no fallece el donante, el heredero no va a ser declarado como tal y pierde esa posibilidad. Habría que aclarar y ajustar esa redacción. En cuanto a las cuestiones que hablaba de un neoliberalismo, vemos con la creación del contrato de arbitraje, en donde si bien originariamente comenzó como un contrato, no debemos olvidarnos de que el arbitraje es concretamente un procedimiento jurisdiccional, una resolución de conflictos. Por consiguiente, dejar a la autonomía de la voluntad de las partes libremente pactar las condiciones está quitándole lo que es, como dije siempre, una introducción de principios de ultraliberales, puesto que cualquier cuestión del comercio internacional o del comercio nacional puede estar sometido a árbitros que pueden ser de cualquier país, a árbitros que pueden establecer hasta ni siquiera conocer el idioma, y en definitiva se pierde esta administración de justicia que debe tener el Estado y se pierde y que se queda sin efecto el rol del Estado en este servicio que es fundamental, ese control. Por lo consiguiente, entendemos de que no se puede establecer el arbitraje como un contrato, como un acuerdo de voluntades y someterlo libremente a la autonomía de las partes, sino que debe estar
regulado a través de los códigos de procedimiento como en la actualidad siguen estando, puesto que en definitiva es una resolución de conflictos, es una actuación jurisdiccional más allá que tenga un origen de acuerdo de partes. Y también digo esto porque es fundamental en cuanto a los aspectos constitucionales que se estarían violando por la razón de que esta facultad de los códigos de procedimiento son facultades de las provincias no delegadas a la autoridad nacional, con lo cual los procedimientos de arbitraje deben ser regulados por las provincias y no ahora como en un código de fondo. También se crea la figura del fideicomiso en garantía. Si podemos ir cerrando, por favor. Sí, ya termino. Que concretamente establece que el acreedor libremente puede ejecutar y hacerse de los dineros que están dados en el patrimonio fiduciado sin necesidad de la conformidad del deudor y apenas se ingresen dinero o algo que provenga de ese patrimonio, el acreedor puede hacerse efectivo, quitándole al deudor la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y, en definitiva, suplantando a procedimientos de garantía actuales como la hipoteca y la prenda que están debidamente reglamentados y que siempre el deudor tiene su posibilidad. Para concluir, y reiterando el agradecimiento, mi exposición en este marco ha sido fundamentalmente, como ustedes podrán ver, haciendo hincapié en las cuestiones del derecho de defensa de los ciudadanos. Indudablemente, esto puede ser mal visto, puede ser mal considerado, puesto que pareciera que estuviésemos hablando pura y exclusivamente de las incumbencias. Pero muy orgullosamente nosotros los abogados trabajamos con el derecho de defensa de la ciudadanía. Es nuestra profesión y nuestro trabajo que está regulado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y gracias a eso también muchos abogados hemos logrado, ejerciendo el derecho de defensa, defender a presos que estaban sin proceso en las épocas de plomo de nuestro país, que hasta pusieron su pellejo, se sacrificaron y se vieron amenazados y lograron ejercer el derecho de defensa. También tenemos, y no hace mucho tiempo, hace 10 años atrás, cuando un reclamo social estaba a punto de estallar con el tema de que se le habían retenido sus ahorros, el abogado, a través de una vía judicial, como un amparo, logró encauzar todos esos reclamos y, en definitiva, se evitó un estallido social y la gente pudo recuperar sus ahorros. O como recientemente el doctor Alavi, un abogado que presentó un recurso de amparo y que gracias a ese recurso, pidiendo la inconstitucionalidad de la ley espía, evitó y resguardó la intimidad de todos nosotros. Y ese fue un abogado simple. No había ninguna otra profesión realizar un tipo de medida cuando estaban afectados todas estas cuestiones y ninguna de esas otras profesiones que en definitiva se jactan de proteger o de dar seguridad jurídica o de proteger a los derechos. Por tal motivo, dentro de este marco pongo a disposición, tenemos estudiado toda amplitud los demás temas que los ponemos a su disposición para cuando la Comisión Bicameral lo considere oportuno. Muchas gracias. Muy amable, doctor De Felipe.